Este 5 de junio hay un estreno muy interesante. Él tiene que ver con este estreno porque está escrita y dirigida por él esta obra. Se llama, les va a sonar el nombre porque Lutero no es ni más ni menos que el mismo monje, el creador de la Reforma Protestante. Lutero el musical. ¿Cómo se llega a un musical sobre Martín Lutero? Lo va a contar Tomás Guzmán, al que voy a saludar. Bienvenido, buenas noches, Tomás, a Agenda Indie. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Buenas, bueno, muchas gracias por recibirme y sí, yo estoy muy bien. Bueno, contame, ¿por qué te metiste con la figura de Martín Lutero para hacer un musical? Bien, todo empezó cuando yo estaba en un seminario bíblico que estábamos viviendo ahí mientras estudiábamos de la Biblia. Y un día que estábamos teniendo clases, yo ya estaba medio disociado, no estaba tan atento, pero lo nombran a Martín Lutero. Bien. Mucho no lo había escuchado yo antes, entonces era una figura que no tenía y estaba con la compu, así que me pongo a buscarlo, me pongo a investigar y sentí como que era una historia muy interesante, pero que habiendo crecido toda la vida en iglesia protestante, nunca la había escuchado. A ver, dije, entonces se tiene que hacer obra. Tomás, voy a contarle un poco a la gente. Tomás es alguien muy joven, por eso habla desde el lugar de joven de descubrir una figura como Martín Lutero, pero también me quedo pensando que es un seminario bíblico. ¿Vos estabas estudiando algo relacionado con lo religioso, con lo eclesiástico? ¿Cómo es esto? Contanos bien ese detalle para saber de dónde te surge toda esta investigación. Sí, bueno, yo estaba en un seminario que básicamente es que vivíamos ahí, estábamos de lunes a viernes. Ajá. Bueno, algunos de los chicos salían a trabajar, otros capaz que tenían ahorros para mantener como lo que era el día a día de nuestros propios gastos. Y después teníamos profesores que eran todos voluntarios, que lo que hacían venían y nos enseñaban sobre la Biblia, del contexto histórico, distintas como ramas de lo que es la Biblia. Y una de ellas fue justamente lo de Martín Lutero. Bien, mira, y ahí te interesó, pero claro, fuiste un poco más lejos con la creatividad y te metiste a nivel musical. ¿Dónde encontrás la parte musical o por qué elegiste contar esta historia con música de por medio? Ya vamos a contar detalles de la música, ¿no? Pero digo, ¿por qué elegiste contar la historia así? Yo siempre que me preguntan esto respondo que nació como un musical, que no fue una elección mía. Ajá. Porque en cuanto pienso que hay que hacer una obra, sí, fue como si me dictaran y me vino el tema principal de la obra, que son las tesis, que es del que está la instrumental. Sí. Y fue prácticamente como si me lo dictaran, porque fue, claro, él habla de un modelo, y ahí empieza, no podemos seguir un modelo cívico y eclesiástico que es fatídico, no es... y así fui escribiendo sin parar ni pensarlo mucho, entonces después es como que ya era lógico que tenía que ser musical. Y me pasa que yo tengo muy grabada una frase que dijo Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton, que es que él hizo la historia de Hamilton en lenguaje hip hop porque ese es el idioma de la revolución. Qué interesante eso. ¿Por qué el hip hop? Iba a ser la pregunta, pero casi que la respondiste. Porque es todo en base a hip hop, por ejemplo. O sea, ¿esto incluye rap, todo eso? Sí. Toda la obra tiene muchísimo rap. Tiene muchas partes cantadas también. Pero a mí me pasa que yo no soy una persona que empezó con los musicales y después se metió con el rap, que es lo que pasa mucho ahora gracias a Hamilton, sino que a mí me pasó al revés. Yo era del rap, conozco Hamilton y ahí me empiezo a meter con los musicales. Entonces el rap es como mi lenguaje. 6 personas integran el elenco, ¿todos actores que cantan? ¿Cómo? Digo, son 6 los integrantes del elenco, ¿verdad? No, somos 21 personas. 21 personas, estoy guiándome por lo que yo veo en el afiche, claro, imposible meter 21 personas. Y no es común, no. O sea, no es común, Tomás, en el teatro independiente un elenco tan numeroso, ¿no? Está bien, es un musical, pero también hay musicales acotados, ¿no? Y yo vi el afiche de Martín Lutero, el musical, y dije, bueno, son 6 que cantan, pero ¿cómo se llega a elegir 21 personas? Porque es un montón de gente. Es mucha gente. La mitad del elenco fueron por convocatoria, porque como era mi primera obra tan grande, era un desafío, o sea, más teniendo poca edad y poca experiencia todavía. Claro. Entonces necesitaba gente de confianza para saber que iba a tener un colchón, que me iban a bancar estos meses. Entonces muchos fueron como convocados, que yo ya sabía cómo trabajaban,
Claro. los conocía desde algún lado. Es la seguridad que te da todo proyecto, cualquiera sea, ¿no? Tener a alguien que sabes que no estás solo, digamos. Sí, que me va a bancar, que Claro. cuando pase alguna va a estar ahí. Seguro. ¿Y? Y la otra mitad hicimos audiciones abiertas que tuvimos, creo que fueron como 150 personas que nos mandaron online. Ajá. Y de ahí elegimos 60 para el presencial, de los que quedaron 12. Bien. Y mirá, una selección tremenda. ¿Todos cantan? ¿Todos cantan? Sí. Bien, porque eso también es otra pata, ¿no? No todos los actores cantan, a pesar de que hoy en día hay mucha preparación actoral que tiene que ver con lo integral, digamos, ¿no? Bailan, cantan, actúan. Porque digamos que el teatro musical también en Buenos Aires y en Argentina está más desarrollado que antes, ¿no? Y hay distintos tipos de musicales, con una parafernalia mega producida, y también los musicales independientes que tienen su cosa para decir, como este, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que viene creciendo mucho y también lo que nos pasa es que desde como está armado el sistema en una cuestión de ley, en lo que tenemos en Argentina, nos permite hacer estas creaciones independientes que capaz que en otro país son mucho más caras para hacerlas. Ya vamos a hablar de eso. Quiero que escuchemos un poco esto que nos trajiste, que tiene que ver con el musical, esta base instrumental sobre la que ustedes trabajan, calculo, y que está bueno para darse una idea de qué va. Estamos hablando con Tomás Guzmán, creador, el que se puso al hombro un musical de nada más y nada menos que la figura de Martín Lutero, una figura que él, si llegaste tarde a la charla, contó que descubrió estando en un seminario bíblico y que tiene esta música, porque creyó que esto era lo que marcaba la historia para contar. Y las canciones, las letras de las canciones, Tomás, ¿de dónde vienen? ¿Quién las hizo? Las letras de las canciones las hice todas yo, fui escribiendo de a poco. Capaz que sí hubieron algunas que eran más instintivas y que yo sabía a lo que quería ir, y también hubieron muchas que las escribí. Al principio era muy puro de rap el musical. Bien. Pero se volvió un poco tedioso, como que necesitaba más canto, y muchas las escribí todas en código rap y después le metí coros, le fui metiendo voces que canten, fui cambiando personajes a que sean solo de canto, y ahí fui moldeando las letras. Y también obviamente las corrigió después Marcos Piris, que es el compositor, para que encajen con lo que es la melodía, la música, los tempos, todo. Claro, bien. Y bueno, contame cómo fue la recepción, o sea, cómo fue la recepción en el elenco. Fue un gran desafío, supongo. ¿Encontraste con alguien que estuvo a punto de decir, no me lo cargo a esto? Porque, no sé, es un proyecto grande que puede llegar a asustar hasta cualquier actor que quiera hacerlo. Digo, ¿fue fácil transmitir lo que vos querías transmitir? Creo que lo que pasó fue que se pudo armar un equipo creativo muy fuerte, muy sólido, que yo estoy muy agradecido de todos ellos. Bueno, fuera de que empezamos desde el principio con Marcos que es el compositor, después también se sumó Pablo Flores Torres para hacernos lo que es la producción musical. Después con Lelé Montero, que es la productora ejecutiva. Después Fina Insúa, que es la coreógrafa. Y se armó algo tan potente. Y todos teníamos tantas ganas, tanto empuje, que es como que yo siento que nos cebamos entre nosotros y cebábamos a los que iban sumándose al elenco. Bien. Y entonces no lo siento que en ningún momento se hayan tirado para atrás. Sí, creo que la audición fue clave, sobre todo para lo que es coreografía, porque si bien tienen momentos de rap muy difíciles la obra, la mayoría de raps difíciles los hago yo, entonces no los cargaba tanto a los que entraban, pero las coreos son muy difíciles, porque tienen trucos, porque son muy rápidas y siguen, a veces yo estoy rapeando a doble tempo, y el bailarín tiene que moverse siguiendo esa velocidad. Entonces, en la audición elegimos el momento más rápido y más difícil de las pistas. Le armamos la armó Fina la coreo y le tomamos la audición a los bailarines, y fue un filtro re importante porque yo sé que si no pudiesen hacer ese momento no hubieran podido sostener la obra, porque es muy exigente desde lo que es coreografía. Estamos hablando
de la parte solamente musical y coreográfica hasta ahora. Vamos a parar acá porque también queremos conocerte más allá del rap y el hip hop que le has puesto a Lutero, el musical. ¿Qué música escuchás vos, de paso? Porque acá, como siempre decimos, es como si te invitaran a una cena y traes el vinito o el postre. Bueno, acá tenés que traer una canción que a vos te guste y que te guste escuchar. ¿Cuál elegiste primero y contame por qué? Bien, la primera que elegí es la de Trátame Suavemente, de Soda Stereo, que bueno, es un clásico. Y creo que es como esas canciones no seguras en el sentido de, bueno, un lugar seguro, pero esas canciones que nunca fallan, que cuando no sabes qué música poner, decís, bueno, ¿qué pongo? No tengo ganas de escuchar nada de lo que escucho todos los días, bueno, voy a Soda Stereo, o bueno, me pasa también con otros músicos como Bon Jovi. Para mí son esos músicos que si los pongo sé que siempre me va a gustar lo que esté sonando y no tengo que estar pensando en la próxima canción. Los pongo a ellos y ya es como que puedo seguir en lo que tengo que hacer para tener esa música de fondo, pero que sea música que te guste, que no esté sonando cualquier cosa. Estamos hablando con Tomás Guzmán, creador y director de Lutero el musical. A ver, yo sé que no tenés más de 30 años, déjame ir más o menos por la edad. No tenés más de 30. ¿Qué edad tenés, Tomás? Tengo 23. 23 años. Creo que es el actor más joven que ha pasado por Agenda Indie, y ni hablar de directores. Es el director lejos más joven, porque nos sorprende esto también de que te agarres de clásicos como Soda Stereo para escuchar. Tenés algo especial en cuanto a gusto musical, ¿no? Porque más allá de que Soda Stereo atraviesa generaciones, más allá de que Cerati atraviesa generaciones, llama la atención de que vos te refieras y presentes como presentaste este tema, ¿no? De temas que funcionan, que tienen que ver como si fuera de tu generación esto. Eso es lo que llama la atención. Y con 23 años poder transmitir. A ver, te voy a entrar con preguntas desde alguien que tiene el doble de tu edad. Quiero saber cómo pudiste transmitir autoridad con 23 años. Si bien un proyecto artístico necesita, y esto lo sé también porque he formado parte de proyectos artísticos que tienen que ver con actores, necesita como cierto orden dictatorial, ¿no? De hacer caso al de arriba, porque el de arriba es el que tiene la idea de todo. Imponer respeto, imponer autoridad, imponer, no sé si autoridad es la palabra, imponer también la forma de escuchar a alguien de 23 años. ¿Cómo te sentiste en ese rol? Bien, me pasa, yo he hecho profesionalmente, esta es la tercera obra, si no me equivoco, que hago profesionalmente. O sea, no tengo mucho recorrido, pero, pero sí me ha pasado de encontrarme con actores que se toman muy bien mi liderazgo y con actores que no tanto, y justamente es un problema de la edad, que suelo estar dirigiendo con 23 personas de capaz 35. Claro. Hay un tema ahí a veces. Pero yo siempre lo fui moldeando. Creo que ahora estoy encontrando con mi forma de dirigir. La estoy descubriendo todavía, obviamente. Bien, pero claro, ya voy encontrando el modo que a mí me gusta, con el que me siento cómodo. Y creo que algo que es muy importante para mí es en el que esté claro desde un principio quién toma cada decisión, porque además esto es un equipo. Hay muchas veces que me preguntan cosas a mí y yo digo, pregúntenle a Fina. Yo no. O sea, no sabes delegar, porque eso también forma parte de un buen director. Sí. Bien. Sí. Sobre todo cuando no. Soy consciente de mis capacidades y soy muy consciente de mis limitaciones. O sea, no opino sobre lo que sé que no va a ser la mejor opinión. Prefiero dárselo a alguien que va a dar la mejor opinión. Bien. Y que va a hacer que el resultado de la obra sea el mejor. Entonces, ¿cuándo estudiaste todo esto? Porque, a ver, no me cierran los tiempos. ¿Cuándo empezaste a meterte en la actuación? Y también para dirigir, calculo que has tenido que formarte en algún punto. Yo arranqué a hacer improvisación, que hice en un taller de mi barrio un par de meses y después dejé. Creo que a los 14. Y después, por una casualidad de la vida, empecé a hacer comedia musical en mi iglesia. Pero también, siempre lo tomé como muy hobby. A los 15 creo que arranqué en comedia musical. Cuando decís iglesia, ¿te referís a iglesia católica? ¿Qué religión específicamente? Evangélica. Evangélica, bien. Uh-huh. Sí, perdón, te interrumpí. No, por favor. Y me fui formando, pero siempre tomándolo como un hobby. Me decían como que le meta más en serio, pero nunca lo hacía. Y llegó una persona que yo considero lejos mi mentor, que es Pablo Flores Torres,
que yo Bien. me metí en un taller de montaje de él. Ujú. Y me acuerdo la primera clase, hicimos una coreo. Yo tengo dos pies izquierdos, así que no soy muy doto para lo que son las coreos. Pero terminé de hacer la coreo y se me acerca y me dijo una frase que me quedó re grabada, que es: entendés el lenguaje de la comedia musical. Bien. Y él me fue impulsando, me dijo que me lo tome en serio, me dijo que tengo mucha capacidad, que me profesionalice, que busque hacerlo de verdad, no por hobby. Que si yo, o sea, porque él sabía que yo quería hacerlo, pero yo decía, no, son cosas que no pasan. Yo no pensaba que era algo realista. Y esto fue 2023, o sea, hace muy poquito. Y ahí 2024 arranqué a estudiar en Andamio 90. Bien, buen lugar. Dirección teatral, sí, Claro. muy linda escuela. Arranqué dirección teatral, mientras empecé a armar mi propia productora, que es con la que ahora estoy haciendo todos mis proyectos. En el medio empecé a crecer mucho y las dos cosas me demandaban muchísima energía, muchísimo tiempo, porque además tengo un trabajo, tengo que cuidar, vivo solo, así que tengo que mantener la casa, tenía 1000 cosas y tuve que llegar a un momento donde elegir y dije, bueno, voy a postergar un tiempo seguir estudiando y voy a dedicarme a la productora porque sentía que había algo ahí que estaba creciendo y que tenía que regarlo ya, no dejarlo en segundo lugar. Y ahí empecé como a buscar 100%, dediqué cada tiempo que no estaba trabajando, cada momento que tenía en mi casa, a la productora, a preparar proyectos. Le preguntaba todo el tiempo a Pablo, le preguntaba a maestras que tuve también como a Cindy, que era una maestra también del taller. Le preguntaba a gente de Andamio 90, a conocidos que sabía que eran productores, les escribía. No, perdí la vergüenza y empecé a aprender de preguntarles Bien. a todos, Ujú. de ir y ayudar y mirar qué era lo que pasaba. Y yo creo que me formé mucho así. Sos Todavía me muy falta un curioso. montón. Indudablemente sos una persona muy curiosa y eso también te suma un montón. Vamos a parar de nuevo acá. Quiero saber cuál es el segundo tema que nos trajiste y por qué. Tomás Guzmán, con él estamos hablando. Bien, el segundo tema que elegí es Campanas en la Noche, que es un tema que hice en una obra de cuando estudiaba en mi iglesia. Hicieron una obra con temas de este estilo y fue un tema que me encantó, me encanta, porque siento que tiene algo como místico. Yo empiezo a escuchar un hombre de frente a una ventana y ya es como que te transporta a ese lugar, siento. Entonces me parece que es un tema muy bueno, sobre todo para todo esto que es teatral, así artístico, siento que es llenísimo. Tomás Guzmán está charlando en el segundo invitado de Agenda Indie. Primero en cuanto a teatro, ¿no? Recién estuvo Roba Bicou, nuestra coach de cabecera, ahora es más después de haber escuchado de qué va su libro y tan útil en estos tiempos y que tiene que ver con lo espiritual. Pero también Tomás se metió con una parte que tiene que ver con lo religioso y que, a ver, en realidad Tomás, un hecho que es un hecho real, una tormenta eléctrica, que, bueno, los que un poco pueden investigar saben que ocurrió por los años en que vivió Martín Lutero, creo que por los 1500 más o menos, ¿no? Pero quiero que cuentes, ya para despedirnos, resumidamente, por qué tomaste ese hecho puntual de la vida de Martín Lutero y qué encontrás en la figura de Martín Lutero que querés transmitir a través de esta obra, y vamos a decir dónde y cuándo la podemos ver, ¿no? Bien, creo que ese hecho fue el que primero yo conecté con él por las tesis, y el segundo hecho que me disparó, que me confirmó de esta es una historia que vale la pena contar, fue el cómo se convierte en monje, que es que en medio de una tormenta eléctrica él reza a Dios y dice: Dios, si me salvás, me voy a volver monje, voy a dedicar mi vida al servicio, pero no me dejes morir acá. Y sentí que tenía muchísimas cosas espirituales, teatrales, históricas interesantes, ese momento. Por ejemplo, la figura que usamos todo el tiempo es como que la tormenta fue cuando Dios lo llamó. Y hay la segunda canción de la obra se llama Llamado, y pasa esta tormenta. Y me parecía muy interesante que lo llame cayéndole cerca un rayo y caerle de miedo, porque en la Biblia se escribe que Satanás cayó del cielo como un rayo. Entonces, es un personaje de nuestra obra, Satanás. Aparece, conversan, como que debaten moralidad. Lo lleva a un campo intelectual, moral muy interesante Satanás, para desafiarlo constantemente. Y me parece que esta figura del rayo está presente durante toda la obra y todo el tiempo se
se la iguala a la figura de la muerte. Y Lutero en todos sus escritos cuenta este temor enorme que tenía la muerte, no por morir en sí, sino porque no se sentía digno en ninguna capacidad de llegar al cielo. Entonces temía lo que iba a pasar después de muerto. Tomás, esto se estrena el 5 de junio, o sea, este viernes. Contame a qué hora. Y a ver, esto también va como elogio tomarlo también, ¿no? Porque si bien es tu tercera obra, creo que no es pavada llegar a la Avenida Corrientes, un teatro con multiescena que se ha convertido en un pequeño gran templo del teatro independiente. Hemos visto varias obras ahí, hay obras de teatro muy sólidas con actores reconocidos. Me parece que es una gran oportunidad, ¿no? En el multiescena. Sí, llegamos este viernes, vamos a estar todos los viernes de junio a las 11 horas en el multiescena, y es un teatro hermoso y estamos muy contentos y sabemos que va a ser una locura. ¿Y cómo se arreglaron con tanto elenco en camarines, escenografía? Contanos esos pequeños detalles. Bien, escenografía la resolvimos muy bien con Marcos. Nos encargamos nosotros para armarla. Nosotros haramos, dijo el mosquito, se encargó él. Se encargó absolutamente él. No, pero está bien este sentido de equipo, todo en plural. Sí, somos un equipo. Y hicimos todos unos cubos que vamos cambiando de posición. Bien. Construimos distintas estructuras a lo largo de la obra para contar los distintos momentos. Así que ese fue un recurso hermoso que nos resirvió. Fue una forma muy buena de solucionar escenografía que suele ser un gran problema, sobre todo en un teatro independiente. Y después los camarinos también estamos agrupados, pero por suerte el multiescena tiene muchos camarinos porque tiene 5 abajo y arriba tiene 5 más. Entonces con 2, 3 personas por camarino nosotros ya entrábamos bien, todos. Entran todos bien. Perfecto. Bueno, yo te auguro de verdad un futurazo. Ojalá nos volvamos a cruzar por otra obra que tengas que estrenar. Vamos a estar viendo, por supuesto, Lutero el musical. Todos los viernes, ya saben que lo acabo de contar, de junio, en el multiescena, en la Avenida Corrientes a las 23. Tomás, ¿te quedó algo por decir? ¿Algo que quieras decir? No, simplemente agradecer por poder venir acá y contar un poquito más de lo que es Lutero, que bueno, para mí claramente es un proyecto muy especial al que le tengo mucho cariño. No sé si todavía se sigue diciendo mucha merch en el teatro, pero por las dudas, digámoslo así, que vaya todo bien, y gracias por haber pasado por Ciudad, mira, el programa anterior, por Agenda Indie, y te vamos a estar siguiendo de cerca los pasos, Tomás, porque de verdad me parece que sos un talento tan grande con 23 años de ponerte al hombro un musical histórico encima, con todo lo que eso implica, vestuario, escenografía, el guión, y también sostenerlo a nivel musical me parece un montón para alguien de 23 años. Así que está bueno no perdérselo, gente, porque no estamos hablando de cosas que pasen todos los días. Chao, Tomás. Chao, muchísimas gracias. A vos.